El caso de hoy va sobre un actor, no un actor de estos súper famosos, pero el típico actor que si ves su cara, sabes que lo viste en varias cosas, aunque no te acuerdes de su nombre. Si conocéis la serie Sons of Anarchy, creo que en España, no sé si lo tradujeron o si se conoce como Hijos de la Anarquía, no estoy muy segura. Fijo que sabéis de quién os voy a hablar hoy, ya que aunque este actor solo sale en las dos primeras temporadas de la serie, es uno de estos que era como la mascota del grupo, y esta es su historia y la historia de sus víctimas. Bienvenidos a Medianoche en el Jardín del Mal, dentro caso. Jonathan Kendrick Lewis nació el 29 de octubre de 1983 en Los Ángeles, en North Hollywood. Sus padres, Michael y Devona Lewis, pertenecían a la Iglesia de la Cienciología y de hecho tenían el nivel más alto que se pueda alcanzar dentro de esa iglesia. Johnny, que es como todo el mundo lo llamaba, fue un niño actor, no sé si por voluntad propia o por voluntad de sus padres. Él era el hermano mediano y bueno, pues su madre lo empezó a llevar a castings cuando tenía 4 o 5 años. Johnny salió en varios anuncios, pero bueno, en el que tenía como más protagonismo era un vídeo sobre seguridad de las escaleras mecánicas, que creo que salía con un mapache o algo así de estos de dibujos animados. Tras eso, Johnny hizo varios anuncios más, uno de ellos a nivel nacional para Pizza Hut, hasta que empezó a tener papeles pequeños en series de televisión como Seventh Heaven, Malcolm in the Middle, Smallville. Como ya os digo, eso salió en un montón de cosas. Con 18 años, Johnny se mudó y se fue a vivir a otra zona de Los Ángeles, a una casa que compartía con otros actores. De hecho, compartió casa en el tiempo que estuvo allí con Adam Brody y con Ashley Simpson, entre otros. Y mientras estaba allí consiguió un papel recurrente en la serie The O.C., que los que seáis de mi quinta os acordaréis porque fue como la serie. Que bueno, que uno de los protagonistas es Adam Brody. Y bueno, pues Johnny Lewis también salía en la serie, dio vida a un personaje, creo que empezó por la tercera temporada o así, y dio vida a un personaje que se llamaba Dennis Chili Childress. Yo no me acuerdo de su personaje, pero al parecer salió bastante. Entre 2005 y 2006, Johnny tuvo una relación con Katy Perry, pero bueno, esto era mucho antes o fue antes de que Katy Perry fuese súper famosa, o sea, era conocida y tal, pero no era como la superestrella que fue más tarde. Dicen que tras esa relación, cuando rompieron, Katy Perry escribió un par de canciones sobre Johnny. En su carrera, pues las cosas le iban bastante bien a Johnny. Eso, no tenía ningún papel protagonista, pero trabajo no le faltaba. Consiguió papeles en series como CSI, Bones, Cold Case, eso, en un montón de cosas, pero en plan papeles pequeños, también papeles en algunas películas, pero eso, pues ninguno era protagonista. Mientras tanto, Johnny también se dedicaba a otra de sus pasiones, que era escribir. Le encantaba escribir poesía y también escribía guiones y estaba escribiendo un par de novelas. Al cabo de un tiempo, Johnny consiguió que sería el papel más importante en su carrera, que fue en la serie Sons of Anarchy. Dio vida al personaje de Kip Hafsat. Y bueno, como os dije al principio, pues su personaje era nuevo en el mundo de las motos y tenía una personalidad como mucho más tranquila y más suave que el resto. Y en parte por este motivo y porque era un contraste bastante grande con los otros que del club de motos, pues consiguió muchos fans y a mucha gente le encantaba su personaje y les caía súper bien. Y bueno, aquí viene un spoiler, así que si no habéis visto Sons of Anarchy y tenéis pensado verlo, pues podéis pasar unos 10-20 segundos porque os voy a contar una cosa que es, bueno, es parte de su historia, pero también, bueno, pues os voy a descubrir algo que pasa en la serie.
Durante la segunda temporada, en algún momento, Johnny fue a hablar con el creador de la serie y le dijo que se quería ir, que la serie había cambiado mucho, que era muy violenta y que no se estaban centrando tanto en la historia, que era más sobre la violencia y que a él no le interesaba eso. Así que bueno, pues dejó la serie y el creador lo que tuvo que hacer, porque su papel ya estaba pensado para que fuese a durar en el tiempo dentro de la serie, pues lo que hizo el creador fue que lo mataron al final de la segunda temporada. Así que mucha gente, muchos de sus fans se cuestionaron que por qué lo habían sacado de allí y tal, pero bueno, pues fue por esto. Después de esto, que me hace un poco de gracia, pero bueno, tuvo otro papel en la serie Mentes Criminales, donde daba vida a un asesino en serie. Lo que me hace gracia porque eso, pues con Sons of Anarchy era todo muy violento, pero luego das vida a un asesino en serie. Pero bueno, así están las cosas. Durante esta época, Johnny decidió mudarse de nuevo y tenía el dinero que había ganado con Sons of Anarchy. Y bueno, pues decidió irse a una casa que era muy conocida entre muchos actores, productores, escritores, demás en Los Ángeles, que se conocía como The Writers Villa o la Villa de Escritores. Y como os digo, bastantes actores y bastante gente conocida de Hollywood había estado alojada allí. La casa la regentaba una señora de 82 años que vivía allí junto con su gata, y lo que hacía era, bueno, pues alquilaba habitaciones y creo que eran las habitaciones, pues tenían su propio baño y una sala, pero luego el resto de zonas comunes pues las compartían. En 2009 Johnny alquiló la habitación roja de la casa y la dueña de esta casa, como ya os digo, era una señora de 82 años que se llamaba Catherine Davis, a la que todos llamaban Cathy. Cathy nació el 30 de noviembre de 1930 en Dallas, en Texas, y con 20 años Cathy se mudó a California porque iba a comenzar a estudiar en la UCLA. Tras terminar la carrera, Cathy trabajó en varias editoriales y mientras estaba allí en Los Ángeles, pues conoció al que sería su marido, y años más tarde tendría a la que sería su única hija. La familia, la que le estaban yendo muy bien las cosas, pues vendieron la casa donde estaban y se compraron una casa en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles también. En esa casa vivieron hasta principios de los años 80, cuando Cathy y su marido se divorciaron. Además, su hija ya se había ido a estudiar fuera. Y bueno, pues al final Cathy se quedó con la casa. Fue ahí cuando Cathy comenzó a trabajar como agente inmobiliario, y creo que esto dice mucho de cómo era Cathy, porque cuando tenía clientes que no eran de Los Ángeles, que estaban pensando en comprarse una casa allí o que estaban esperando a que la casa que habían comprado estuviese lista, pues Cathy les dejaba quedarse con ella en su casa, en Los Feliz, hasta que se encontrasen la casa de sus sueños o hasta que su casa estuviese terminada. De ahí Cathy sacó la idea de ofrecer su casa como un estilo bed and breakfast, como un estilo, pues eso, pensión. Como a ella le gustaba mucho escribir, leer y bueno, pues estaba muy integrada en el mundo de Hollywood, pues decidió, pues eso, alquilársela a gente que estaba empezando en sus carreras. La estancia no era barata, creo que el alquiler de las habitaciones iban desde más de $1,500 al mes hasta cerca de 3,000. Lo que contaban los inquilinos era que Cathy los trataba como familia, los animaba si las cosas no les iban bien. Se quedaba hablando con ellos hasta tarde, les daba ánimos, eso, los escuchaba. Era más que simplemente la casera. Una de las personas que estuvo ahí alojada contó que en una ocasión había pedido un taxi para que la llevase al aeropuerto y estaba esperando en la puerta de casa por el taxi, y el taxi no llegaba, no llegaba, no llegaba. Cada vez ella se estaba poniendo más nerviosa y Cathy estaba allí con ella y viendo que se estaba poniendo muy nerviosa, y el taxi nunca llegó. Así que lo que hizo Cathy fue decirle: venga, súbete a mi coche que te llevo yo. El actor Taylor Negron vivió en la Writers Villa
al mismo tiempo que Val Kilmer, y contó bueno, que hacían un montón de fiestas en las que iban actores famosos, ya por aquel entonces famosos, rollo George Clooney. Taylor dijo sobre Kathy que era una mujer a la que le encantaban las fiestas, le encantaba leer y escribir. De hecho, cuando sucedieron los hechos estaba escribiendo una novela. Sobre mediados de 2009, Johnny y la que era su novia en esos momentos, Diane Gattia, se enteraron de que estaban esperando un bebé. Cuando nació su hija en abril de 2010, la pareja ya no estaba junta, pero eso, tras el nacimiento de su hija decidieron irse a vivir juntos. Y bueno, pues para sorpresa de nadie, las cosas no salieron bien. De hecho, salieron muy mal porque, bueno, Johnny se fue y comenzaron una batalla legal por la custodia de la hija, que al final se la dieron a Diane. En esa época, pues eso, las cosas no le estaban yendo muy bien a Johnny. Ya no tenía, pues eso, ya no salía en Sons of Anarchy, no había conseguido ningún otro papel así importante. Había perdido la custodia de su hija. Y bueno, pues no estaba en un momento muy bueno. Así que un día, pues para airear la cabeza, para pensar, hizo lo que tenía en común con muchos de sus compañeros de reparto en Sons of Anarchy, que era pues salir a dar una vuelta en moto. El 30 de octubre de 2010, Johnny iba con su moto, estaba en una zona pues a las afueras de Los Ángeles y perdió el control de la moto y tuvo un accidente. Johnny no llevaba puesto el casco, lo que ya, bueno, pues por sentido común se sabe que es peligroso, pero es que además todos en todo el reparto de Sons of Anarchy habían tenido un montón de cursos y de información de seguridad, de qué hacer, qué no hacer cuando ibas en moto. Johnny tuvo el accidente y al no llevar el casco puesto, pues se golpeó la cabeza. La ambulancia lo llevó al hospital y tras hacerle una evaluación decidieron que bueno, que estaba bien, que no tenía una contusión, que no tenía nada y que se podía ir a casa. El padre de Johnny no estaba muy de acuerdo con esto. Pensaba que el accidente, que sí que se había dado un golpe en la cabeza y sí que le estaba causando problemas, porque desde el accidente Johnny se estaba comportando de manera distinta. Tanto fue así que el padre le pidió un par de veces a Johnny que fuese a hacerse una resonancia magnética de la cabeza porque había algo que no iba bien, pero Johnny nunca quiso ir a hacerse ninguna prueba. Y las cosas y el comportamiento de Johnny seguían siendo muy raros. Un amigo dice que en clases de actuación, que de repente Johnny se ponía a hablar con un acento británico, que cuando le dijeron, Johnny, ¿pero qué haces poniendo un acento británico? Era como que no se daba cuenta de todas las cosas raras que estaba haciendo. El 3 de febrero de 2011, la madre de Johnny estaba preparando el desayuno y Johnny decidió salir a dar un paseo por su barrio. Iba en pijama, iba sin zapatos, sin nada, pero decidió pues eso, salir a dar una vuelta. Cuando pasaba por delante de la casa dijo que le pareció escuchar a un bebé llorar y decidió pues que lo más lógico pues era entrar en la casa y ver qué estaba pasando. Pero cuando entró en la casa pues allí no había nadie. Pero mientras Johnny estaba dentro de la casa, los dueños de la casa, dos hombres, llegaron, lo vieron allí y le dijeron, o le dirían, bueno, ¿tú qué haces aquí? Sal de nuestra casa ya. Y Johnny, en vez de, pues no sé, disculparse y salir por la puerta, lo que hizo fue cogió una botella de cristal y les dio botellazos en la cabeza a los dos hombres. Y claro, pues estos dos señores no se quedaron quietos y empezaron a pelearse con Johnny. De alguna manera acabaron en el jardín delantero de la casa y allí Johnny mordió a uno de los hombres en el brazo. Pero bueno, entre los dos consiguieron sujetarlo hasta que llegó la policía. Los dos hombres decían que tenía una fuerza que parecía casi sobrehumana.
Y estos dos hombres también le dijeron a la policía que parecía que nada de lo que hacían tenía un efecto en Johnny, en plan, que le daban un puñetazo en la cara y que parecía que no lo notaba. De hecho, Johnny recibió 17 golpes fuertes en la cabeza durante esa pelea. Tras esto, Johnny fue arrestado y pasó 3 días en la cárcel en Los Ángeles. Y bueno, pues ese tercer día lo tuvieron que ingresar en un centro psiquiátrico porque en algún momento Johnny comenzó a darse cabezazos contra la pared de forma muy bestia, que vaya, se hizo sangre y de hecho pensaban que lo que intentaba era pues quitarse del medio, ya me entendéis. Así que Johnny estuvo otros 3 días en el centro psiquiátrico hasta que su padre pagó la fianza y se lo llevó a casa. Al salir de allí, Johnny se fue a vivir de nuevo con sus padres, pero bueno, el ajuste no fue del todo sencillo porque ahora Johnny tenía mucha sensibilidad a la luz y quería que todas las luces de la casa estuviesen siempre apagadas, no aguantaba que hubiese ninguna luz encendida. Dicen que también subía los fusibles, o vaya, quitaba los fusibles, lo que sea, se suben, se bajan, bajaba los fusibles. Bueno, ya me entendéis, para quitar la luz y que aunque la gente llegase y le diese al interruptor no hubiese luz en toda la casa. Y bueno, ahí no acabaron las cosas. Johnny intentó quitarse del medio otra vez, pues cortándose los brazos. Y bueno, pues unos meses más tarde la familia decide que a Johnny le está yendo mucho mejor, que ya no se está comportando de forma tan rara. Y bueno, pues que puede irse a vivir él solo. Pero bueno, pues poco tiempo después vuelven a empezar los problemas. El 10 de febrero de 2012, Johnny estaba en una tienda de estas de yogur helado cuando empezó a hablar con una familia que había allí. Y nada, pues todo muy normal, lo típico que hablas con alguien que no conoces. Hasta que la familia empezó a salir por la puerta del local y Johnny se levantó y atacó, le dio un puñetazo al padre de familia así sin venir a cuento. Esto ya de por sí, lo de atacar a alguien así sin venir a cuento es malo, pero también pasaba que el padre, el señor este, era un policía que no estaba de servicio. Y bueno, pues la policía fue allí, arrestó a Johnny otra vez y lo volvieron a llevar a la cárcel hasta que su padre otra vez pagó la fianza y Johnny se fue a casa. Unos días más tarde, Johnny se mete en el mar completamente vestido, lo tienen que rescatar y lo tienen que llevar al hospital porque tenía hipotermia. El 18 de febrero una mujer llamó a la policía porque había un hombre que ya no conocía en su casa y cuando la policía llegó le dijeron a Johnny, oye, ¿qué haces aquí? Y él dijo, no, es que es amiga mía, no, o sea, tengo permiso para estar aquí, es mi amiga. Y la mujer les dijo, no, yo a este hombre no lo vi en toda mi vida, no sé quién es. Así que pues otra vez la policía lo vuelve a detener. En alguna de estas veces que Johnny estuvo en la cárcel, no sé cuál de ellas, pero vi a un psiquiatra y le recetaron medicamentos para la esquizofrenia y para el trastorno bipolar. Pero Johnny no quería nada de medicamentos y nunca se tomó medicamentos para esto. Y claro, después de ser arrestado pues tantas veces, pues toca que lleguen los juicios en algún momento. Su abogado quería que en vez de cárcel lo enviasen a un centro de rehabilitación. ¿Cuál era el problema? Pues que Johnny no era un adicto, no tenía ningún problema con sustancias. Pero bueno, eso es un detalle ínfimo para un buen abogado y fue lo que sucedió. Tras 2 meses de estancia en la cárcel, el juez envía a Johnny a una clínica, a un sitio de estos de rehabilitación. Y es el típico centro este que se ve en pelis y en series, que la gente que está allí pues sale al jardín, hacen yoga, tienen para pintar y yo qué sé, pues todo cosas así, o sea, todo como muy Los Ángeles. Johnny les escribe y habla por teléfono con sus amigos y escribe en su diario y dice que está allí haciéndose pasar por un adicto a los cigarrillos estos de la risa. Y que según él que no iba a tener que cumplir más condena porque el ataque a esos hombres había sido en defensa propia, entonces que no lo podían condenar. La gente del centro, claro, pues son expertos y veían que Johnny que no era un adicto,
Entonces, pues claro, pues los tratamientos que les daban no iban a funcionar con él porque es que no tenía ninguna adicción. Pero bueno, aún así consiguió quedarse más tiempo allí. Pero mientras estaba allí, Johnny sí que se empezó a encontrar mejor. Supongo que en parte sería por el hecho de que aunque él no tuviese sesiones pues para la adicción, seguramente sí que tenían sesiones con psicólogos, psiquiatras o demás profesionales y eso lo estaba ayudando. Y también puede que estar en un ambiente así sin estrés, donde puedes estar enfocándote en ti mismo y tal, pues le calmaría también. Y aunque él pensaba que no iba a haber el juicio por el ataque a esos dos hombres, porque había sido en defensa propia según él, pues sí que hubo juicio. Su abogado pidió que lo enviasen a este mismo centro de rehabilitación durante un año en vez de mandarlo a la cárcel. Y al juez le pareció buena idea y dijo que sí, que vale. Para mí que el abogado le consiguió el trato del siglo, del milenio, porque vaya pasada, en vez de ir a la cárcel, ¿sabes? Te vas a un centro de estos que no es uno de los chungos. Pero Johnny dijo que no a este trato, no estaba de acuerdo, despidió a su abogado y hizo lo que no tiene que hacer nadie que se enfrenta a la justicia. Decidió defenderse a sí mismo en su juicio. Esto es algo que los abogados no hacen, o sea, contratan a alguien. Bueno, pues otra vez, para sorpresa de nadie, Johnny perdió el juicio y fue condenado a un año de cárcel. Pero Johnny tiene una suerte que se puede dar con un canto en los dientes porque, madre mía, bueno, pues le volvió a tocar la lotería y tras 6 semanas de estar preso en la cárcel, le dejaron salir porque había demasiada gente en la cárcel, o sea, tenían más delincuentes que espacio. Así que a aquellos que eran menos peligrosos los dejaban salir antes. Así que Johnny solo estuvo 6 semanas y luego lo mandaron para casa. Así que el 21 de septiembre, quedaos con esta fecha, el 21 de septiembre de 2012, Johnny salió de la cárcel. Días más tarde, Johnny le pidió a su padre que se pusiese en contacto con Kathy para volver a la Writers Villa. Y bueno, el padre llamó a Kathy y le dijo, oye, que Johnny quiere volver. Y Kathy le dijo, venga, vale, pues voy a tener la habitación donde ya se había quedado, la voy a tener lista para él. Pero claro, el padre de Johnny nunca le mencionó a Kathy nada de lo que había pasado en esos años, desde 2009, que era la última vez que había estado allí. No le mencionó nada de los problemas con las autoridades, de sus problemas mentales, de su agresividad, de lo que había pasado, nada. No le dijo nada. Así que pues Kathy no sabía nada de eso, no tenía ni idea de que eso había estado pasando. El 24 de septiembre Johnny vuelve a la habitación roja y el 25 de septiembre Johnny habló por teléfono con su padre. Según el padre, Johnny estaba muy nervioso, estaba agitado y durante la conversación se fue calmando, pero bueno, eso pues estaba un poco así que había algo que no cuadraba. Pero de nuevo, pues el padre no llamó a Kathy para decirle, oye, que noto a mi hijo así y mira, que tuvo problemas anteriormente, que pasó esto, pues ten cuidado, o no sé, pues decirle algo, ¿no? Avisarla. El 26 de septiembre, sobre las 10 de la mañana, Johnny estaba caminando de arriba abajo cerca de la casa. Llevaba puestos unos vaqueros, unas zapatillas, no llevaba puesto ni jersey, ni camiseta, ni nada. Y el vecino lo vio y, bueno, le pareció curioso, ¿no? Que este chico estuviese pues para arriba, para abajo todo el rato. Pero bueno, pues tampoco le dio más importancia y siguió a lo suyo. Ese día el vecino tenía un pintor en su casa que estaba en el jardín y estaba pintando una barandilla o yo qué sé qué. Y bueno, pues al cabo de un rato Johnny se planta en casa del vecino, llama a la puerta y le dice, hola, me llamo Johnny y vivo aquí, soy tu nuevo vecino. Y nada, pues el vecino le dijo, bueno, pues yo me llamo Pepito, encantado. Y nada, tras eso Johnny se fue por donde había venido y allí se quedó eso. El vecino pues piensa, qué chico tan raro. Pero bueno, tampoco eso no le dio más importancia y siguió a lo suyo haciendo sus cosas. Lo siguiente, y no se sabe cómo ocurrieron los hechos, pero
Se cree que Johnny volvió a la casa donde vivía Kathy y entró en la habitación de Kathy. Allí Johnny la empieza a golpear y a dejar sin aire a Kathy. La golpeó de tal manera que la cabeza de Kathy quedó destrozada. De hecho, la policía piensa que incluso pues con el pie le estuvo golpeando, aplastándole la cabeza. Tras eso, Johnny no se quedó a gusto y cogió a la gata de Kathy, que se llamaba Jessie, y le hizo lo mismo que le había hecho a su dueña. Tras eso, Johnny vuelve a salir de casa, se va a casa del vecino y otra vez, pues sin venir a cuento, empieza a darle una paliza al pintor. El vecino que estaba en su casa escucha a su mujer gritar y sale a ver lo que estaba pasando. Cuando sale se encuentra con el pintor, el pobre hombre, tirado en el césped, Johnny encima de él dándole puñetazos en la cabeza, pero una paliza. Y este hombre de 71 años lo que hace es se lanza encima de Johnny para intentar quitárselo de encima al pintor. Y Johnny le da un puñetazo en el ojo y lo que hace que el vecino pues se caiga. Pero enseguida se recuperó y cogió una silla y le dio un golpe en la espalda, en la cabeza a Johnny con la silla. Entonces en este momento así un poco de confusión, descolocó un poco a Johnny. Y los tres, el pintor, el vecino y su mujer, se fueron corriendo a casa y los tres llegaron a casa, intentaron cerrar la puerta, pero Johnny tenía su brazo metido en la puerta y no podían cerrar. Y estaban los tres empujando la puerta, intentando cerrarla, Johnny con el brazo allí. Y es que decían que daban golpes con la puerta y que parecía que no se enteraba, que es que ni se daba cuenta de que eso estaba pasando. También decían que parecía tener una fuerza sobrehumana. Bueno, al final consiguieron que Johnny sacara el brazo y cerraron la puerta. Ya, bueno, pues vieron que Johnny se iba de vuelta de camino a casa de Kathy. Llamaron a la policía les dijo, pues ya vamos de camino porque ya nos llegaron más llamadas de que habían escuchado gritos. Así que cuando la policía llegó, fueron hasta casa de Kathy y como en el camino de entrada, que había un camino, bueno, lo estaréis viendo aquí en las fotos, en el camino de entrada pues encontraron el cuerpo de Johnny, estaba muerto y parecía que se había caído de una altura de unos 15 metros. La policía seguidamente entró en casa de Kathy y la planta baja se encontraba pues en perfecto estado, todo estaba en su sitio, pero el primer piso ya era otra cosa. Se encontraron cristales porque al parecer Johnny destrozó objetos que coleccionaba Kathy y cuando entraron en la habitación de Johnny se encontraron un martillo como un poco oxidado además y estaba cubierto de sangre. La habitación de Kathy tenía sangre por todos lados y bueno, de hecho en el cuello de Johnny más tarde encontraron arañazos y se supone que eran heridas que le hizo Kathy intentando pues defenderse. Cuando fueron al baño fue allí donde encontraron a Jessie, la gata de Kathy. Las primeras hipótesis eran de que las sustancias tenían algo que ver con esto porque una persona pues así normal y corriente no va y de repente se vuelve así de violenta, ¿no? Pero bueno, después de la autopsia, los análisis de sangre salieron que Johnny no tenía nada, ningún tipo de sustancia en su organismo, no tenía ningún tipo de medicación, ningún tipo de nada, o sea, ni de bebidas, nada. Estaba totalmente limpio. La muerte de Johnny se consideró un accidente, aunque de nuevo pues no se sabe si tropezó, se cayó sin querer o si se tiró. Cuando Johnny murió tenía 28 años. No se sabe por qué Johnny hizo lo que hizo. Algunos piensan que Johnny pues de nuevo tuvo un problema con los fusibles en la casa de Kathy, que quitó la luz. Kathy le habría dicho, oye, no vuelvas a hacer esto, que el resto de gente quiere tener la luz encendida o lo que sea. Esto no le pareció bien y aprovechó pues en algún momento que igual no había nadie más en la casa pues para
para encargarse de Kathy. Mientras otros famosos escribían cosas de ay, cuánto voy a Johnny, te voy a echar de menos, amigo, todas estas cosas, lo típico que se dice, y nadie se acordaba de la víctima. De hecho, un montón de noticias y demás, a la víctima ni la nombraban. Parecía que Johnny, pues eso, se había caído igual accidentalmente, pero nada más, es que ni la nombraban. Bueno, pues el creador de Sons of Anarchy dijo algo muy distinto que a mí me parece curioso, porque dijo, ojalá pudiese decir que lo que ocurrió me sorprende, pero no es así. Y bueno, a mí me hace pensar porque Johnny había dejado Sons of Anarchy antes de su accidente de moto. Entonces yo no sé si seguirían en contacto o qué, o si ya había visto algo raro el hombre este ya anteriormente al accidente de moto, para que no les resultase extraño que las cosas acabasen como acabaron. El actor Taylor Negron, del que ya os hablé antes, sí que escribió en redes sociales, sí que dijo que Kathy, que era una leyenda de Hollywood, que era casi una santa y una madre generosa para muchos, incluidos él. Y bueno, pues como muchos más de estos casos, los comentarios de condolencias y demás, y de ay, qué pena, pues eso, iban dirigidos hacia Johnny más que hacia su víctima. Y bueno, a mí ya sabéis que eso no me parece nada bien, porque sí, es una pena que un chico de 28 años acabase como acabó, pero es más pena que una señora de 82 años y su gata, que no tenían culpa de nada, estaban haciendo sus vidas como les daba la gana, pues que llegase este tipo y acabase de esa forma con ellas. Y bueno, a todos los hombres que había atacado anteriormente también. Y mucha gente cuenta pues que de la gata de Jessie, que era la típica gata a la que todos los residentes querían, que la tenían casi como un animal de estos que se utilizan en terapias y demás, que cuando lo estaban pasando mal o lo que sea, pues la acariciaban, la tenían en el regazo. Y bueno, pues poco más hay que decir de esto. Y hasta aquí el caso de hoy. No sé si lo conocíais, no sé si conocíais al actor siquiera, no sé si conocíais al actor, si sabíais cómo habían acabado las cosas, pero espero que hayáis pasado un rato entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.